Bienvenidos a Faranduleros Boy. Mi gente, el día de hoy vamos a hablar sobre esta entrevista del equipo de CDN que le hace a otra periodista que lleva por nombre Carol Pérez. Y ustedes se preguntarán cómo un equipo de periodistas entrevista a otra periodista. Pues fácil y sencillo. Esta periodista, Carol Pérez, es dominicana pero radicada en Colombia y es la única, presten atención, que ha podido entrevistar a César Emilio Peralta, alias El Abusador, luego de ser capturado y actualmente está guardando prisión en una cárcel de ese país. Así que hasta el momento, Carol Pérez es la única periodista más dominicana que ha entrevistado a César el Abusador en Colombia. Aquí ella da muchos detalles y quiero que te me siente tranquilo y escuche todo lo que esta joven dice en esta entrevista. Así que espero tu comentario aquí debajo, dale like, comparte, suscríbete, vean esto. Carol, tú eres la única periodista que hasta el momento ha podido entrevistar al señor César Emilio Peralta. Aquí se ha hablado con razón o no, porque no hay ciertamente una fuente que pueda decir ciertamente ha habido delaciones por parte del señor César Emilio Peralta, aunque otros dicen que un par más de ciudadanos dominicanos que han sido extraditados a Estados Unidos por temas de narcotráfico y lavado pudieron haber cantado, como le decimos comúnmente, pero eso se queda en la especulación porque no hay una confirmación de ello. Cuando tú hablaste con el señor César Emilio Peralta allá en esa cárcel en Colombia, ¿te dio él algunas palabras, confesiones respecto de cuáles eran sus involucramientos en este país? Pues mira, él siempre fue muy discreto, yo creo que yo siempre lo digo, pero él siempre me habló entre palabras. Y de hecho yo también lo dije el año pasado. La persona que lo protegió a él siempre y a quien él le dio el dinero para financiar su campaña fue al expresidente Danilo Medina. Eso todo el mundo lo sabía, es un secreto a voces, pero todo el mundo estaba esperando que yo lo dijera, porque pues yo soy la que estoy por fuera y la que estoy justamente aquí en Colombia, ¿no? ¿Y él te dijo que él le dio dinero al expresidente? Mira, él... Digamos que en esas palabras textuales no, pero todos los indicios que él me dio en esa conversación que tuvimos durante hora y media es que quien lo amparaba era la persona de más poder en el país. ¿Quién era la persona de más poder en ese momento? Eso es lo que creo que él decía, que quien lo amparaba era la persona de más poder. Exactamente, que quien lo protegió durante todo ese tiempo y a quien él le financió la campaña para que fuera presidente y que lo protegiera después, era la persona de más poder, porque tú sabes que esos narcotraficantes se cuidan, ¿no? Son delincuentes, es decir, a mí lo que me preocupa también a ratos es la apología que se le quiere hacer a los narcotraficantes. Los narcotraficantes son delincuentes y siempre hay que abordarlos desde ese punto de vista, sobre todo por la ignorancia que hay en nuestro país, que todavía siguen a las novelas de narcotráfico como un parámetro, ¿no? Sí. Entonces, cuando el señor César Emilio Peralta conversa conmigo, me lo dejó muy claro, es decir, quien lo protegió a él durante todo ese tiempo, porque estaba comprometido, porque había donado un dinero grande para su campaña, había sido el expresidente Danilo Medina. Eso lo sabía todo el mundo, Yulisa, pero nadie se atrevía a decirlo. Después del presidente salir de la presidencia, pues yo me atreví a decirlo porque ya no tenía miedo, ¿no? Yo sí tuve miedo, yo sí no lo voy a negar. Yo tengo un hijo de 11 años que tengo que seguir educando, y yo sí me llené de miedo de que el presidente de la República de turno, pues tomara retaliaciones contra mí, aunque yo estuviera lejos, ¿no? Entonces yo sí me asusté de esas confesiones que me hizo el señor César Emilio Peralta estando en la cárcel de la Fiscalía, cosa que ya no está ahí porque ya su caso digamos que está definido en el sentido de que lo van a deportar en cualquier momento, como ya hicieron con el señor Toño Leña. Sí. Todavía eso no se ha dado, la deportación. Eso es un proceso burocrático o no sé realmente cuál es la demora, porque todo el mundo pensaba que se va a ir rápido, pero la abogada desde el principio me dijo a mí, eso se demora, Carol, eso no es tan sencillo como la gente piensa. Y es cierto, los procesos de deportaciones son largos. Incluso el señor Toño Leña se demoró casi 3 años para que lo deportaran a Estados Unidos hasta que se fue este año, ¿no? El abogado de César Emilio Peralta es colombiano allá. La abogada de César Emilio Peralta es la misma que era la abogada de Toño Leña, era la misma abogada, y por eso mi relación con los dos narcotraficantes, porque a través de ella yo pude conseguir información y conseguir eso que todo el mundo quería, que era ver a César Emilio Peralta, pero que a final de cuentas el señor no le dio entrevista a nadie. Yo te digo la verdad, Yulisa, a esta altura, 2 años después casi, yo no sé cómo ese señor me recibió. Yo creo que mi gracia y el desespero que él tenía de estar 3 meses aquí sin que nadie lo viera, decidió que yo lo viera, y como yo te conté una vez en la radio, me dijo que le llevara de comer y yo le llevé un mangú, ¿no? para bajar la tensión y que él sintiera que yo no quería aprovecharme de la situación, sino simplemente que yo estaba cumpliendo con un deber que es de informar y que esta información era importante para la República Dominicana y por eso yo lo hacía. No porque quería exclusividad, ni brillar, ni nada de eso, esa no es mi intención. Simplemente era mi deber informar
lo que estaba pasando porque era una información importante para nuestro país y yo al ser la única por acá, pues era mi obligación hacerlo. Recuerdo que tú me dijiste, sí, que se veía abatido, que había pedido comida y que, bueno, tú como dominicana, hasta como compatriota, pues lo hiciste. Al final un preso es un preso, sin importar cuál sea la denominación de la infracción por la que esté siendo retenido. Y para personas que no han tenido, digamos que una persecución permanente y que se han sentido protegidos por parte de sus autoridades, pues verse en otro país preso, muy limitado, sin relaciones y sin poder hacer uso de la gran cantidad de dinero que tienen para poder conseguirse la libertad, pues no deja de ser una situación que debe de afectarlos emocional, psicológica, de todas las maneras en que pudiera afectarlo. Y ese parece que fue el caso del señor César Emilio Peralta en aquel momento. Pero tal como tú dices, no hubo entonces en esa entrevista ningún tipo de delación, no mencionó nombres que pudieran quizás verificarse o relacionarse con lo que está pasando en este momento. No hay manera de preguntarle tampoco a César Emilio Peralta en este momento cuál es la situación, porque ya sí no se puede entrevistar, ¿cierto? No, es muy difícil. De hecho, las cárceles colombianas no permiten entrar cámaras, ese tipo de cosas. Y de hecho, si saben que yo soy periodista, no me dejan entrar. Yo por eso entré como una ciudadana dominicana que le quería colaborar. Porque si ellos hubiesen sabido que yo era periodista, no me dejaban, ¿sí? Entonces, eso también es importante aclararlo, ¿no? En razón de dar la información, ¿sí? De lo importante que es. Pero hay una cosa también que yo te quiero dar como esta información. Después que el presidente, pues en la candidatura, cuando el presidente Abinader quería ser presidente, sí, para la campaña, el presidente Abinader también quería saber informaciones. Quiero que sepa. Y te voy a dar esta primicia porque hace mucho que no hablo del tema y ya no me da miedo decirlo, ¿no? Yo puedo decir lo que yo entienda. Claro. El presidente Abinader también quería tener información y me mandaron unos emisarios para yo contactarme, para que yo le hiciera el cruce, ¿no? Y poder hablar con el señor César Emilio Peralta. El señor César Emilio Peralta quería ver esos emisarios porque él entendía que de pronto podían ser útiles para su defensa o algo. Y casi que llegan a Colombia para yo llevarlos donde ellos, porque todo el mundo estaba interesado, incluido eso, y lo menciono porque es el presidente actual, no porque lo quiera ligar a nada, ¿no? Mucho cuidado con esto, porque a mí me parece que el presidente Abinader es un señor y que cuida mucho todo lo que hace, pero hasta él estaba interesado en saber los vínculos y los alcances que tenía ese señor César Emilio Peralta con diferentes estamentos, y tiene razón, y tenía razón en ese sentido, Yulisa, porque tengo entendido que también hay detenidos del PRM acusado de narcotráfico. Tú me confirmas ahí. Sí, entonces yo creo que era muy válido que el presidente Abinader, en su momento de querer ser presidente en la campaña, quisiera tener información de la fuente principal de contenidos de narcotráfico como era ese señor, o como sigue siendo César Emilio Peralta. Entonces, ahí está la prueba, ¿no? ¿Y quiénes, Carol, si me puedes decir, cuáles serían o cuáles fueron los emisarios del gobierno actual que te contactaron para verse o comunicarse con el señor César Emilio Peralta? Ya un tiempo después creo que lo puedes decir, ¿no? Pues mira, teníamos a un enlace, una persona a la que yo aprecio mucho, muy cercana al presidente Abinader, era nuestro enlace, un periodista a quien yo quiero mucho, que yo preferiría como guardarme el nombre porque no quisiera... ¿sí? Ese periodista que para mí es una persona a la que yo aprecio mucho y como un mentor para mí, fue el enlace entre el presidente Abinader y yo para que esos emisarios vinieran hasta Colombia y hablaran con el señor César Emilio Peralta, dieran más informaciones de esos personajes que pudieran ser peligrosos a la hora de la campaña del presidente Abinader. ¿Sí me explico, verdad que sí? Bueno, quizá para saber si todavía están dentro de las posiciones que utilizaban para darle protección al señor César Emilio Peralta también, ¿no? También, por supuesto que sí, pero también para alejarlos, si esos nombres que el señor César Emilio Peralta, que el presidente Abinader quería saber, estaban en su rebaño, ¿no? Estaban cercanos a él. Y de pronto sí, Yulisa, porque ¿cuántos del PRM hay detenidos por narcotráfico? Bueno, en este momento hay varias personas, por lo menos de la Cámara de Diputados, investigados. Pero sí, detenidos, en total hay 28 personas y por lo menos hay un par que están vinculados al gobierno de turno. Bueno, entonces yo me imagino que esa era la intención también del presidente Abinader, de enterarse de fuente oficial. Al ser yo la única periodista que tuve ese acceso, que no fue como periodista que entré, sino como una simple ciudadana dominicana que vive aquí, acompañar a este ciudadano, este compatriota, quería saber quiénes eran. Y yo creo que todo el mundo estaba así. Entonces, ese enlace, después entonces llega la pandemia, no se puede viajar. El señor César Emilio Peralta, te tengo que confesar que sí estaba interesado en esos emisarios, muy interesados. Y me llamó por teléfono, desde un teléfono privado de allá de la cárcel, diciéndome que sí, que él sí quería recibir a esas personas y que eran las únicas personas que iba a recibir si eran enviados por el presidente Abinader para contarles lo que ellos quisieran. ¿Sí? A ellos sí le iba a contar lo que quisieran. Sí, es digamos que es de esos personajes que pudieran estar cercano o aspirando o en el partido, sí, en el partido del PRM,
para que el presidente Abinader estuviera alerta, ¿no? Él Yo lo estaba veo en de esa disposición, pero pudieron verse qué pasó que no se dio la reunión, Carol. Bueno, pues vino la pandemia, cerraron los aeropuertos y nadie pudo viajar. Después, unos meses después, las elecciones se cancelan, vuelven y finalmente gana el presidente Abinader. Oh, y eso fue en medio de la campaña. En medio de la campaña, claro que sí, en medio de la campaña, en el proceso más caliente, porque acuérdate que se estaban acusando unos con otros Claro. de que si tenían narcotraficantes, que si tenían financiamiento de narcotráfico. Claro. Y yo me imagino que el presidente Abinader, candidato en ese momento, pues quería cuidar su imagen y quería no tener personas ligadas al narcotráfico y menos a ese personaje cerca a su campaña porque iban a opacar eso, como Sí. debe ser, porque es un candidato presidencial, tiene que cuidar su imagen. Así es. Tiene Carol, que buscar la manera de que el narcotráfico no financie sus campañas. totalmente.